Bona tarda, benvinguts. Avui, dintre del cicle d'aquest any, d'aquest curs, sobre el tema, com sabeu, és el supremacisme. Parlem d'una dimensió molt coneguda i central, diguem-ne, en el segle XX, del supremacisme, que és el que podríem dir-ne el supremacisme en nom de la igualtat, que va donar lloc a la construcció de distopies totalitàries arreu d'Europa i del món, i entre elles una probablement especialment singular, perquè d'alguna manera es podria dir que era la que ho va portar més lluny tot plegat, que és l'albanesa. L'Albània, molt temps aïllada de la resta del món, i que es va construir una certa mística totalitària d'aquella situació singular. Per parlar d'aquest tema tenim a Bashkim Shaku. Bashkim Shaku és escriptor i traductor, un escriptor de referència en la cultura albanesa, amb molts llibres publicats i també alguns aquí. I ell és una persona especialment indicada per parlar d'aquest tema perquè ho ha viscut des de dins i plenament. Ell formava part d'una família de les èlits albaneses que a partir d'un moment determinat el seu pare, diguem-ne, va caure en crisi per voler forçar la situació en un moment que encara no havia arribat, segurament, i que a partir d'aquell moment la família es va trobar en una situació de repressió i d'exclusió. I de fet ell, després de passar uns anys a la presó, va sortir cap a Europa i des del 1997 viu a Catalunya amb nosaltres. En fi, no cal que expliqui més perquè em sembla que amb aquestes pistes ja és suficient. Jo vaig trepitjar Albània en moments de canvi gràcies a ell i amb la seva companyia, i vaig comprendre bastant el que des de lluny semblava difícil, per no dir impossible d'entendre. Ara està en una altra etapa, no es pot dir que sigui una etapa extraordinària. En tot cas, el Bashkim és el que ens ho explicarà. Bashkim, muchas gracias por aceptar la invitación y ahora gracias a vosotros. Te toca a ti. Buena tarde. Me gustaría empezar con una breve disquisición para clarificar el concepto antitético al supremacismo. El concepto igualdad en el discurso utópico teórico y en la praxis propagandística. El régimen comunista o el socialismo real se autoproclamaba igualitario como principio número uno. Sin embargo, ninguno de los llamados clásicos del marxismo-leninismo, Marx, Engels, Lenin y Stalin, lo consideraba tal. No recuerdo haber encontrado tal idea en los escritos de Marx. Engels, en cambio, habla de igualdad especialmente en el Anti-Düring, diciendo básicamente que el único sentido que puede tener esta noción es el sentido cristiano de la igualdad entre los hijos de Dios. Mientras que el socialismo no consiste en la instauración de la igualdad, sino en la abolición de la explotación del hombre por el hombre. Y Lenin dice que no se pueden tratar de manera igual los que son desiguales. De Stalin no recuerdo que haya dicho nada al respecto, porque lo he leído poquísimo. Poco más de su ensayo sobre la lingüística, cuyo mayor descubrimiento era que las lenguas no son medios de producción, aduciendo que, si no, las personas más ricas del mundo serían los parlanchines. Ahora bien, para ir más en concreto a lo que es el objeto de esta presentación, el discurso oficial del estalinismo albanés, como del socialismo realmente existente en general, no hablaba de igualdad, sino de estrechar las desigualdades, mientras que el lema era cada uno según sus posibilidades, a cada uno según su rendimiento de trabajo, lo cual, por cierto, es un principio del capitalismo, pero el estalinismo presumía cumplirlo realmente
ya que había puesto fin a la explotación económica. Por otra parte, en la acepción simplificada, vulgarizada, y eso es lo que más contaba en términos de propaganda, se trataba de igualdad, es decir, de igualdad a secas, como principio número 1. Mientras tanto, como dice George Orwell en La rebelión en la granja, todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Se puede decir a sí mismo, pero algunos animales son menos iguales que otros. El primer enunciado, el de Orwell, se refiere a la cúspide de la pirámide del régimen. El segundo se refiere a la base, al pueblo llano y simultáneamente a la parte subterránea, al enemigo del pueblo. Entre la cúspide de la pirámide y la base o el subterráneo había una serie de niveles bien jerarquizados por una geometría en la que cuanto más alto el nivel y más estrecha la superficie respectiva, más estrictamente estaba determinado el rango jerárquico. El único sentido de la igualdad consistía en que, frente al uno, al líder supremo, todos eran iguales, tal como el único sentido de igualdad, según Engels, como igualdad frente a Dios. El dictador era todopoderoso, con poder de otorgar la gracia y la desgracia, la supervivencia y la muerte, incluso a los demás dirigentes de altísimo rango y de la misma manera que podría hacerlo a los del nivel subterráneo. Como lo han explicado muy bien Agnes Heller y Ferenc Feher en un ensayo titulado El fin del comunismo, la génesis de esta estructura jerárquica piramidal se encuentra en el modelo leninista del partido. Se refieren al conflicto entre bolcheviques y mencheviques en el famoso segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, celebrado en Londres en 1903. Encabezando a los bolcheviques, que llegaron a ser la fracción mayoritaria en el Congreso, Lenin partió del argumento que la clase obrera, dejada a sí misma, no podría ir más allá de una conciencia reformista del tipo de los trade unions y que, lógicamente, la conciencia revolucionaria debería llegar al proletariado desde fuera, por mano de revolucionarios profesionales, una idea que había expuesto anteriormente en su libro ¿Qué hacer? Trasladando ese argumento al nivel organizativo, Lenin propuso un modelo de partido dirigido precisamente por revolucionarios profesionales procedentes de la inteligencia y que sería regido por una disciplina de tipo militar, lo que luego se llamó centralismo democrático. Dicen Agnes Heller y Ferenc Feher, la organización y el aparato estructurarán a las personas despojadas de todo lo que era anterior a su entrada en la organización, los subordinarán jerárquicamente, las asignarán a posiciones de mando y o obediencia en su seno. Es este un modelo perfecto de organización totalitaria. Según Heller y Feher, la organización del partido, de acuerdo con el modelo leninista, contenía in nuce todos los rasgos del Estado totalitario que iría desarrollándose en la futura Unión Soviética de Stalin. En el proceso de la construcción del Estado a partido único, o a partido-Estado, el modelo organizativo del partido iba a configurar la organización de toda la sociedad. Así que la promesa de una sociedad igualitaria se cumpliría mediante la jerarquización piramidal. Esta es la primera paradoja del sistema del que estamos tratando. Otra paradoja relacionada con la primera consiste en que, para lograr el objetivo de la desaparición del Estado, sería necesario el Estado totalitario, el Estado de terror y de control total. El final del Estado se pospone para un futuro indefinido, dice Paul Ricoeur en su libro Historia y Verdad, añadiendo que eso sirve como máscara y como legitimación del terror y para perpetuarlo. Una tercera paradoja del comunismo, del sistema del que estamos tratando, también relacionada con la primera, es la siguiente.
Definiendo el comunismo, Engels decía que en lugar del gobierno de las personas, habrá la gestión de las cosas. Mientras que en la práctica, este objetivo se logró transformando a las personas en cosas gracias a la aniquilación de sus voluntades. Y una cuarta paradoja, cuya relación con la primera es menos evidente, aunque no menos estrecha, es que en el nombre de la pureza de una ideología universalista, internacionalista, tenemos el autoaislamiento nacional de países atrasados que se proclaman vanguardia de la humanidad. Antes de analizar y explicar esas paradojas, quiero contar una pequeña anécdota. Hace unos 20 años, en una tertulia televisiva, un amigo y compañero de sufrimiento, hombre honrado y valiente, que había sido comunista, pero filosoviético, y miembro de una familia de la alta nomenclatura, pero caída en desgracia, y había sido condenado a 25 años de cárcel por pertenecer a una organización subversiva inexistente, y luego en la cárcel le habían añadido 10 años por haber hablado contra el régimen con otros prisioneros políticos, trataba ahora de hacer una autocrítica por haber apoyado en su día el comunismo. Decía, más o menos, que los comunistas habían ejercido la violencia política porque, de manera completamente disparatada, creían poseer la verdad que solucionaría el gran problema o el gran misterio escatológico de la historia y de la humanidad. Otro participante en la tertulia televisiva, también amigo y compañero de sufrimiento, un poeta que no había tenido ninguna relación con el régimen y había pasado 7 años en el Gulag albanés por algo que se consideraba delito de opinión, insistió en pedir cuentas al primero, preguntándole una y otra vez por qué habían creído ser los dueños de la verdad, que qué se habían creído, y el otro no supo qué contestar. Pero, ¿qué se habían creído? A esta pregunta se puede contestar de 2 maneras. Primero, construyendo psicológicamente un personaje y varios personajes en una obra de ficción literaria, pero aquí seguramente no es el lugar adecuado. Y segundo, de manera indirecta, partiendo desde otro punto de razonamiento. Así podemos decir que los comunistas, o mejor dicho, los miembros de la nomenclatura del partido, considerándose dueños de la verdad suprema, actuaban y se comportaban como si pertenecieran a una categoría superior de personas, a fin de cuentas, como si fueran una raza superior, superhombres. Desde luego, había un escalafón. Los comunistas de la base del partido creían en la omnisciencia del Comité Central. Los miembros de la Comité Central creían en la omnisciencia del Politburó. Y el Politburó creía en la omnisciencia del líder supremo, el máximo intérprete de la infalible doctrina del marxismo-leninismo y la fuente de toda autoridad. Pero he dicho raza y he dicho superhombres. Estas 2 nociones son relacionadas con el nazismo, como atributos biológicamente determinados, mientras que para la nomenclatura comunista eran tabú. Es posible que sus miembros los aceptaran de manera inconsciente, dado que actuaban como si se creyeran seres superiores, aunque esa creencia fuera reprimida por mecanismos de superior ideológico, por decirlo en el lenguaje freudiano. Ideológicamente es el polo opuesto, en el sentido de que el determinismo marxista es exclusivamente económico-social y excluye sobre todo la biología. Sin embargo, por muy extraño que parezca, las 2 nociones mencionadas constituyen el principal punto de contacto entre el totalitarismo comunista y el supremacismo nazi. De modo que en el nazismo se hace patente la raíz represiva del estalinismo en estado puro. Dicho de otro modo, el supremacismo nazi, con su descarado culto del más fuerte, pone al desnudo el carácter de la violencia política del régimen comunista. Parafraseando a Isaiah Berlin,
la relación entre el nazismo y el comunismo es la misma que entre el cinismo y la hipocresía. Y abriendo un pequeño paréntesis refiriéndose a la historia del arte, parece una casualidad significativa que en la representación artística el desnudo del cuerpo humano está muy presente en la escultura nazi, mientras que en la del realismo socialista está tapado. Incluso el desnudo del arte clásico estaba prohibido en las versiones extremas del régimen, y hasta el pecho de la mujer en las reproducciones oficiales del cuadro La libertad guiando al pueblo de Eugène Delacroix aparecía cubierto. Ahora bien, según el análisis comparativo entre los dos tipos de totalitarismo, no es simplemente que los extremos se toquen. No se trata simplemente de una coincidencia opositorum, como tampoco se trata únicamente del hecho de que en ambos casos tenemos regímenes de terror totalitario, según los describe Hannah Arendt. Lo que tienen en común resulta ser más profundo. Por encima de las diferencias discursivas, ideológicas, simbólicas o de organización económica, o sea, socialismo versus capitalismo, los dos regímenes coinciden, o mejor dicho, convergen en lo antropológico. Como sostiene el historiador alemán Bernhard Tönnes, el modelo del hombre nuevo del comunismo es muy parecido precisamente a la imagen del superhombre. Añadiría que esa semejanza se manifiesta, entre otras cosas, en lo que se puede llamar el tiempo del superhombre. Mientras que para el ser humano común y corriente el tiempo se mide por su propia vida y por la de sus seres queridos, para el líder supremo, erigido y endiosado en superhombre, se mide, en cambio, por la suerte de la causa y su obra en un futuro muy lejano, virtualmente en la eternidad. De ahí la angustia de la sucesión de los dictadores comunistas desde el mar Adriático hasta el Amarillo, y del mismo modo deberían medir el tiempo sus malqueridos súbditos, los cuales tendrían que convertirse en sus vástagos espirituales, en hombres nuevos que sacrificarían el interés personal, limitado a las cosas de su propia vida y la de sus seres queridos, y deberían sacrificarlo por el interés general, por la causa encarnada en el líder supremo. Que vivas tanto como las montañas y quédate con días de nuestro tiempo de vida para la tuya, rezaban algunos eslóganes oficiales en Albania en los que supuestamente el pueblo se dirigía al dictador. Por otra parte, tanto en términos de psicología de las masas como en términos de la psicología de los amos jerárquicos y del máximo líder, hay muchísimo en común entre ambos tipos de totalitarismo si aceptamos las reflexiones respectivas de Wilhelm Reich, que llamaba al comunismo de Stalin fascismo rojo. Pero hay más. Mientras en la ideología nacional socialista la unidad principal para clasificar a las personas es la raza, determinada por la herencia biológica y por consecuencia es algo inmutable, en la ideología marxista es la clase, determinada por su relación con los medios de producción, es decir, por su situación económica, lo cual implica que la identidad social de las personas puede cambiar. Sin embargo, cuando se trata de la línea divisoria entre el amigo y el enemigo en el contexto real del régimen estalinista, legitimado por esa ideología, la definición del llamado enemigo del pueblo quedaba racializada. Es decir, si una persona era proclamada enemigo, incluso proclamada post-mortem, e incluso muchos años después de su fallecimiento, para toda la familia y para todo el linaje de descendencia ello implicaba consecuencias, sin tener en cuenta la actitud política o la actividad individual de cada uno. Es cierto
que había grados, de acuerdo con el nivel de culpabilidad de la culpabilidad de origen, pero también con el grado de proximidad familiar con ella. De todos modos, el estigma era imborrable y sus consecuencias se transmitían de una generación a otra. Es lo que Kostoglotov, recién salido del Gulag, reprocha en la novela Pabellón de cáncer de Alexander Solzhenitsyn a Rusanov, un representante de la nomenclatura staliniana, para quien la herencia biológica determinaría el comportamiento político del individuo. Quisiera también contar un chiste albanés respecto a este fenómeno, llevado hasta los límites del absurdo. Un hombre está condenado como enemigo público e enviado al Gulag, porque es consecuencia, su hermano, digamos que el hermano menor, está confinado en un pueblo remoto simplemente por ser hermano de un enemigo. Al cabo de muchos años, el hermano mayor cumple la pena de cárcel y vuelve a su ciudad, pero el otro sigue en confinamiento. Un día, el hermano mayor visita al menor en el pueblo remoto y éste le pregunta: «Pero hermano, ¿cómo es posible que tú, que fuiste condenado como enemigo encerrado en la cárcel, ahora estés viviendo en nuestra ciudad mientras que yo sigo aquí?» «Mira», le contesta el mayor, «yo he podido volver a la ciudad porque no he tenido ningún hermano encarcelado como enemigo del público, mientras que tú sí que lo has tenido». Bromas aparte, en la Albania estalinista, la palabra biografía no significaba la biografía del individuo, sino el pedigrí político de su familia, hasta los abuelos y más allá, y hasta los primos y los suegros y cuñados, o aún más lejos. La intención era sembrar el terror, porque es más difícil arriesgarse a arruinar la vida de toda la familia. Pero el resultado de esa intencionalidad policial era la racialización del enemigo público. Me he secado la boca. Aquí debo hacer una clarificación. Con todo lo que acabo de exponer sobre la racialización del enemigo público, no estoy equiparando el comunismo como fuerza de izquierdas, es decir, progresista, con la extrema derecha. De izquierda y derecha solo se puede hablar en el contexto del pluralismo político. Y en tal contexto los partidos comunistas, en la medida que han sido importantes, han contribuido enormemente a la democracia. Y también lo han hecho en la resistencia contra el fascismo como régimen endógeno o régimen de ocupación o contra las dictaduras militares, destacando en dichas resistencias gracias a su tipo de organización, entre otras cosas, muy adecuada para la lucha clandestina. Mientras he hablado de comunismo refiriéndome al socialismo real, o sea, al estalinismo como fase suprema del comunismo, si utilizamos una expresión de François Furet. Y en un régimen de partido único, sea comunista o fascista, las nociones de izquierda y derecha dejan de tener sentido. Tampoco los protagonistas respectivos se consideraban de izquierdas o derechas. Desde que el estalinismo empezó a instalarse en la Unión Soviética durante los años 1920, los comunistas de aquel país utilizaban el vocablo izquierda ya no para autocalificarse, sino para referirse de manera peyorativa a cierto desviacionismo y a cierto fraccionismo real o imaginario. Y lo mismo en la China maoísta, como, por ejemplo, refiriéndose oficialmente a la llamada Banda de los Cuatro. Es verdad que se trata de países subdesarrollados, de la Europa Oriental o del Lejano Oriente, pero ese hecho trae la pregunta de por qué los comunistas se han hecho con el poder solo en esos países, mientras que en los países avanzados del Occidente las dictaduras han tenido otro color, el del fascismo. Y volviendo a Bernard Tönnes, considero importante resaltar que el ideal antropológico del hombre nuevo, muy parecido al superhombre, no es ninguna excepcionalidad de Albania, como afirma él precisamente en su libro con el título Albania, un caso especial.
El ideal del hombre nuevo lo encontramos, por supuesto, en la Albania de Enver Hoxha, pero también, o incluso aún más, en la Unión Soviética de Stalin, o en la China de Mao, en la Corea del Norte de la dinastía Kim, o en la Camboya de Pol Pot, o sea, en todos los países que llegaron a la fase suprema del comunismo. De todos modos, me centraré ahora en Albania como case study, como estudio de caso, puesto que es el que mejor conozco. Los regímenes comunistas son hijos de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, como los regímenes fascistas, y también de la Segunda Guerra Mundial. En Albania, el Partido Comunista se hizo con el poder tras la liberación del país de la ocupación alemana en 1944, por haber dirigido una resistencia entre las más potentes a nivel europeo, según Erich Hobsbawm. Sus partisanos fueron la fuerza más incisiva en combatir los ejércitos de ocupación, primero los italianos de Mussolini y luego la Wehrmacht. Esa victoria en la guerra de liberación y el hecho de que las facciones rivales, nacionalistas y monárquicas, además de no haber sido tan fuertes militarmente, tuvieron una actitud bastante ambigua en esta guerra, constituían la fuente de legitimidad del poder comunista en Albania. De modo que los comunistas se sintieron legitimados no solo para proclamar enemigos públicos a los antiguos colaboracionistas, sino también para identificar con ellos las mencionadas facciones rivales y actuar en consecuencia. Eso era el primer paso en la construcción del enemigo público y, por consecuencia, en la instalación del terror totalitario. Además, una vez llegados al poder, los comunistas procedieron a implementar, de acuerdo con su ideología, la rápida abolición de la propiedad privada para eliminar sociológicamente las antiguas clases dominantes. Eso significaba, a la vez, la concentración progresiva de los recursos económicos en las manos del Estado, del Partido Estado, imponiendo un sistema de economía planificada hasta el mínimo detalle. O sea, en lenguaje marxista, la administración de las cosas. Mientras, como dice Paul Ricoeur en su libro Historia y Verdad, la administración de las cosas no puede sustituir al gobierno de las personas. Más bien, lo contrario. En el mismo libro afirma: la planificación implica una opción de carácter económico relativa al orden de prioridad en la satisfacción de las necesidades y a la actuación de los medios de producción. Pero esa opción es inmediatamente algo más que económica. Es función de una política general, es decir, de un proyecto a largo plazo relativo a la orientación de la comunidad humana metida en la experiencia de la planificación. Fin de cita. Por ello, diría yo, la llamada administración de las cosas constituye un factor clave del control total sobre las personas, de la alienación total de las personas, transformándolas en engranajes de una máquina, de su cosificación. Pero, una vez acabada la labor hacia los colaboracionistas y las facciones rivales identificadas con ellos, y una vez eliminadas sociológicamente las antiguas clases dominantes, en lugar de proceder, según la teoría marxista, con la abolición del Estado, o por lo menos con su atenuación, los comunistas continuaron con la expansión del Estado mediante el terror. A los procesos sumarios, llamados especiales, contra las categorías mencionadas siguieran farsas judiciales contra otras categorías tras confesiones extraídas gracias a todo tipo de tortura. Al mismo tiempo apareció el Gulag y en su marco el sistema de trabajos forzados de los reclusos. Como dice también Paul Ricoeur,
la tentación del trabajo forzado se convierte en una de las mayores tentaciones del Estado socialista. Pues bien, este Estado es el que tiene menos defensas frente a esa tentación. En Albania, como en otros países con el mismo tipo de régimen, todo eso se justificaba, o más bien se legitimaba, mediante algo que Derrida hubiera llamado desplazamiento semántico y que servía para la construcción del enemigo público. Después del primer paso en esta dirección, que consistía, como he dicho un poco antes, en la identificación de las facciones rivales con los colaboracionistas, viene el segundo, de un carácter más nebuloso, debido a una semiosis más bien difusa por ser eminentemente ideológica. Los colaboracionistas y las mencionadas facciones rivales se diluyen en lo reaccionario, un concepto mucho más indefinido, mucho más abierto para atraer y asimilar otros conceptos. Los siguientes pasos de la construcción del enemigo público son casi automáticos, de acuerdo con una lógica implacable. De este modo, con lo reaccionario se identificó al burgués, con el burgués se identificó al intelectual o al individuo propenso al liberalismo, y con el intelectual o el individuo propenso al liberalismo se identificó el elemento antipartido, como se llamaban los enemigos que surgían o más bien se fabricaban entre los miembros del partido único. Y a la policía política se le asignaba una cuota anual de identificación de enemigos, dividida en cuotas para varios sectores de la sociedad, un plan que cambiaba según las coyunturas, tal como lo describe Annick Rigel en su libro Los grandes procesos en los sistemas comunistas, o como me lo contó en el Gulag un antiguo miembro del Comité Central caído en desgracia. Por supuesto que la policía política cumpliera, era mucho más fácil que cumplir con las consignas de los planes quinquenales de la economía, puesto que la policía política podría incriminar cuanto quisiera gracias a cierto artículo del Código Penal referente a lo que se consideraba delito de opinión. Por otra parte, esta serie de desplazamientos semánticos en los pasos de la construcción del enemigo público permite invertir otra serie de conceptos teórico-dogmáticos del marxismo-leninismo, de acuerdo con la cual, después de la revolución, el estado de la dictadura del proletariado es necesario, primero para romper la resistencia de las antiguas clases dominantes, luego para eliminar los residuos de esas clases y finalmente para luchar en el frente ideológico contra las influencias de las ideologías extranjeras. O sea, lucha de clases contra las ideas, contra los fantasmas, a fin de cuentas, lo que daba pie a cualquier tipo de fantasmagoría judicial. De modo que, si uno ha expresado unas ideas no conformes con la línea oficial, esa persona ha servido objetivamente a los enemigos del socialismo, al capitalismo imperialista y, por consecuencia, era objetivamente, irremediablemente, un agente de servicios secretos extranjeros, categoría que, pocos años después de la guerra, sustituyó la del colaboracionista en la taxonomía del enemigo público. En ese sentido, resulta significativo que la purga de los años 70 en Albania, que impactó a todos los sectores de la sociedad, empezó en la cultura y terminó con la eliminación de varios miembros de la cúpula del régimen proclamados agentes de servicios secretos extranjeros. En este punto me detendré un poco en las relaciones entre las élites albanesas y las potencias extranjeras. Es una larga historia de relaciones entre vasallo devoto y señor, la cual, paradójicamente o no, desembocó en el autoaislamiento del país durante las 2 últimas décadas del régimen comunista. Esa actitud de vasallo devoto remonta hasta el siglo XVIII,
al ser adoptada por las élites locales otomanizadas frente al poder central del imperio. Después de la independencia en el siglo XX, reapareció en la relación con Italia y Alemania como colaboracionismo durante la ocupación. Y durante el régimen comunista se ha manifestado en las relaciones con varias potencias extranjeras. Gracias. En los primeros años después de la liberación del país, la potencia amo era la gran coalición antifascista y la devoción llegaba hasta el servilismo extremo de aplaudir las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, como hizo, por ejemplo, una revista oficial que publicaba una caricatura con militares japonesitos saltando en el aire. Pero la Albania comunista no tardó en enemistarse con los angloamericanos, incluso antes del comienzo de la Guerra Fría. Instigados por los comunistas yugoslavos, en aquel momento en posiciones de izquierdismo radical. Por un lado, los angloamericanos eran equiparables con el fascismo, y por otro, el dictador albanés decía que su partido debería formar parte del Partido Comunista de Yugoslavia en la misma calidad que los partidos de las repúblicas yugoslavas y que Tito debería ser el jefe del Partido Comunista de Albania. Pocos años después, con la ruptura entre Belgrado y Moscú, Tito se convierte en el diablo para la cúpula comunista albanesa, equiparándolo con el imperialismo angloamericano. Luego sería el turno de Nikita Khrushchev tras la ruptura entre Moscú y Pekín. Y como en las muñecas rusas, dentro de Khrushchev se esconde un Tito. Dentro de Tito se esconde un imperialista norteamericano. Y dentro del imperialista norteamericano se esconde un nazi. Mientras tanto, Albania se alinea con China, mimetizándola sobre todo durante la llamada Revolución Cultural Proletaria. Como en el caso de la ruptura entre Belgrado y Moscú, la potencia amo, o más bien en este caso la potencia patrocinadora escogida por Albania entre los dos contendientes, es la que se encuentra más lejos geográficamente y cada vez más lejos. De todos modos, aunque era un satélite de China, Albania ha emprendido ya el camino hacia el autoaislamiento que se alcanza de forma total en los años 70 tras la ruptura con China. Y de nuevo, los líderes de la potencia amo o patrocinadora, y especialmente Deng Xiaoping, se incluyen en la demonología albanesa como el malvado del turno, identificados a sus predecesores en serie. Aquí hay que resaltar dos cosas. Primero, a pesar de que el internacionalismo es un componente esencial de la ideología oficial de los regímenes comunistas, con el tiempo todos ellos han adoptado políticas o incluso retóricas nacionalistas o afines al nacionalismo. Esto parece comprensible, ya que el Estado-nación es el marco del poder político en la modernidad. Un régimen comunista, en la medida que aspira al control total, tendrá que aislarse de las interferencias externas. Y es algo que se ha alcanzado precisamente en la fase suprema del comunismo. En la Unión Soviética de Stalin y en la China de Mao durante la Revolución Cultural. En la Corea del Norte de la dinastía Kim y en la Camboya de Pol Pot. En la Albania de Enver Hoxha también, pero el autoaislamiento no es una idiosincrasia albanesa. Es un fenómeno concomitante con el totalitarismo. En el caso de Albania, el autoaislamiento es también la otra cara de la actitud de vasallo devoto. Los dos fenómenos son manifestaciones de la misma anomalía crónica. Y después de la caída del comunismo, otra vez hay una potencia amo, que es nada menos que el Satán número 1 de la demonología del régimen anterior, Estados Unidos, esta vez con un consenso muy amplio de la sociedad. Segundo, en Albania, cada ruptura con una potencia amo era seguida por una purga en la cúpula del poder, mediante la cual
un presunto traidor de la causa era asimismo traidor de la patria y se lo vinculaba con el diablo extranjero más reciente o con varios. Incluso dentro del mismo proceso purgativo se podría cambiar de diablo, como por ejemplo en la Albania de los años 70, cuando unos militares de alto rango y unos responsables de la economía fueron inicialmente acusados como agentes soviéticos y después de la ruptura con China como agentes chinos, tal como en la Unión Soviética de los años 30, cuando los trotskistas fueran inicialmente acusados de agentes británicos y después de la llegada de Hitler al poder como agentes nazis. O se podía ser agente al servicio de todos los miembros de la demonología política a la vez, como en el caso del brazo derecho de Enver Hoxha, cuando al principio de los años 80 se lo proclamó cabecilla de todos los grupos traidores y de todas las conspiraciones desde los comienzos del régimen comunista. Ahora bien, entre la construcción del enemigo público y el suprematismo estalinista, existe una relación progresivamente consolidada. Cada vez que había una gran purga, siempre culminando con alguien en la cúpula del poder, había en paralelo un auge del culto del líder supremo. Recuerden un episodio de la novela 1984 de George Orwell, el episodio 2 Minutes Hate, los 2 minutos de odio rituales, con la imagen del architraidor Goldstein en una pantalla y el público presente gritando insultos. Después, en la pantalla aparecía la imagen del Gran Hermano y el público susurraba, como en una liturgia, Bibi, 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 que son los iniciales de Big Brother, el Gran Hermano. En la Albania estalinista aparecía periódicamente algún Goldstein, proclamado oficialmente cabecilla de todos los Goldstein anteriores, o por lo menos entre los Goldstein más perniciosos. Y, simultáneamente, se glorificaba como nunca el máximo líder y se pedían más sacrificios en mayor gloria suya a los súbditos para que pudieran estar a la altura del hombre nuevo, como superhombres pequeños y como legión de los hijos espirituales del líder supremo. Por cierto, uno de los adjetivos de Stalin era padre de los pueblos. Y en la jerga agitprop de la Albania estalinista, al partido único se le decía la madre partido. Representaba el principio femenino del poder, con una personificación puramente simbólica, mientras que el líder supremo, el poder hecho persona y hecho realidad, representaba el principio masculino. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Bashkim. Un repaso y un relato muy consistente, sobre todo un siglo, digamos, ¿no? Pero, claro, déjame que empiece por el final, después ya iremos al principio, ¿no? ¿Qué queda de este totalitarismo en los lugares en los que se instaló, por ejemplo, en la Rusia actual o en Albania o en China? China la conozco poco. No, dejemos China al lado, pero que es más complicado. En Rusia parece evidente que Putin, que era un teniente coronel del KGB y ha traído todos sus compinches de la KGB en la cúpula y se ha hecho oligarcas y todo. Y eso es una cosa. Es como como yo veo Rusia, hay como una desgregación o descomposición, como si fuera una descomposición de una arma nuclear y que contamina todo. Así lo veo metafóricamente. Además, a Putin le gusta Stalin. Por lo que yo sepa, hay aunque él lo ha dicho que era un líder duro, pero que ha sido muy útil, ha hecho una gran potencia a la Unión Soviética, y
también es que, por lo que yo sepa, si no me equivoco, Carmen, que oficialmente, en la historia oficial, no se puede criticar a Stalin. A Lenin no le gusta, porque Lenin es la revolución, mientras Stalin es el orden. Eso es otra cosa, y supongo que hay más, pero en otros países, Europa Central, por ejemplo, tenemos a la Hungría de Orbán, que es un régimen autoritario. Es de otro signo, pero es autoritario como régimen, y supongo que tiene que ver. De Albania yo diría que está en la mentalidad de la gente, sobre todo en la cultura política y todo, de cómo considerar al adversario. Y además hay una agresividad, una cultura muy agresiva verbalmente y económicamente. Una profesora norteamericana que ha estudiado en Albania me contaba lo siguiente, que sus padres han sido, su padre ha sido militar y en Corea y todo, y era un hombre muy violento y que ejercía mucha violencia hacia ella y a sus hermanos y hermanas. Y ellos, cuando el padre no estaba presente, lo ejercían uno al otro. Y luego dijo que yo comprendí que era esa violencia cultivada en nosotros, que cuando él desaparecía lo utilizamos nosotros. Lo mismo ahora ha desaparecido la dictadura en Albania y por eso hay esa agresividad difusa en la sociedad. Por tanto, se podría decir que estos países, ciñámonos ahora un poco a Albania, ¿no? Albania ha vivido desde el 45 hasta el final del régimen en esta situación, instalándose, además reforzar el aislamiento, una cultura, un clima, una manera de estar propia del triunfo del totalitarismo. En el momento en que esto empieza a romperse, primero, ¿cómo reacciona la ciudadanía que se encuentra con un mundo que desconocía? ¿Cómo reacciona? Y segundo, ¿van evolucionando de alguna forma los comportamientos? Bueno, ¿cómo ha reaccionado? Una de las cosas, uno de los sueños de la gente era marcharse de Albania. Lo que estaba impedido, porque Albania, a diferencia de los otros países del este, a partir de 57, en el Código Penal hubo un cambio que si te marchas ilegalmente fuera del país, hasta entonces era transgresión de la frontera, violación de la frontera. Y era un delito común y se condenaba hasta 5 años. A partir del 57 se consideró traición a la patria y hasta fusilamiento, hasta condena de muerte. Y este aislamiento, entonces hubo una reacción hasta este aislamiento y decenas de personas se fueron en unas semanas y ese flujo ha continuado. De 91 a 1900, al año 2000, 1 millón de personas. Y también otro millón desde el año 2000 hasta ahora. Entonces, lo de dejar el país e ir al extranjero, primero idealizaban el occidente y pensaban que, bueno, llegarían ahí y serían capitalistas. Ahora ha cambiado porque han visto la realidad y saben que hay que trabajar duro si tienes que hacer una vida normal y honrada. Pero sigue teniendo es un país muy pro-europeo y muy pro-norteamericano, o sea, muy pro-occidental. La actitud, pues yo diría que cambia, sobre todo, depende de cómo, pero yo con jóvenes que he tenido contacto, jóvenes escolarizados, no mucho porque yo vivo aquí,
tienen otra mentalidad y otro horizonte, que son en contacto con otra cultura, digamos. Pero, digamos, cuando en un sistema cerrado de estas características empieza a introducirse inevitablemente la cultura capitalista, que es lo que está ocurriendo en Albania y en Rusia en estos momentos, esta penetración, ¿qué caminos abre? Es decir, ¿qué es lo que aparece aquí? Hay un proceso, digamos, de corrupción, para decirlo así, que complica mucho más el paso y la transformación. Sí, claro, porque la manera como la transición de la economía de mando a la economía de mercado se hizo en una situación donde el Estado, por una parte, sobre todo en los primeros años, que era bastante autoritario, digamos, el gobierno de Berisha frente a la oposición y todo eso, en lo económico pues no había reglas. No había reglas y por eso había mucha corrupción. También la mentalidad, porque la mentalidad, como estábamos educando durante el comunismo, es que pues en el capitalismo no hay reglas. No hay ninguna regla. Puedes hacer cualquier cosa para hacerte rico. Eso es la jungla, es la selva. Y bueno, actuar como en la selva. Eso era una cosa. Luego, otra, que por haber tenido durante medio siglo una moralidad muy rígida y impuesta por la violencia de un Estado totalitario, una moralidad colectivista, entonces la reacción es al otro extremo del péndulo. Y que no existe el sentido, o no existía, sobre todo al principio, pero tampoco existe mucho ahora, el sentido de comunidad o del bien común, digamos, no existía. Y la gente luchaba para hacer lo que podía, para salir adelante, para sí mismo, pero para lo que era la sociedad en su conjunto, pues no. Eso no es como que decía Thatcher, existen los individuos, no existe la sociedad. O sea que es la utopía thatcheriana. Y por tanto, lo que hace, en vez de reforzar la sociedad, es, digamos, agudizar la soledad del individuo. Sí. Sería esta un poco la idea. Sí. O sea que lo que se hace es reforzar la soledad del individuo. Eso, sí. Y además es una soledad sin salida, digamos. Una soledad que le encierra sobre sí mismo, con pocas posibilidades. Bueno, más que anteriormente, pero no existía. Era fuera del radar de la gente, de la gran parte de la gente, el bien común, digamos. Yendo ahora un poco para atrás, ¿no? Claro, la igualdad es el punto de partida ideológico, sí. Pero este punto de partida desde el primer momento no resiste, porque se muestra la contradicción. Para construir la igualdad solo hay una vía, que es el autoritarismo, es decir, que las sociedades son resistentes a la igualdad. Esta es un poco, y este es el denominador común entre el nazismo y el comunismo. Pero a partir de aquí hay una diferencia fundamental, que es, bueno, primero, que el nazismo se hunde. Este es un elemento fundamental, claro, y el comunismo resiste, para decirlo así, ¿no? Pero después que de las propias sociedades, por el hundimiento del totalitarismo, las sociedades que venían del nazismo consiguen una aceleración que coincide con el bloqueo del otro lado. Este es un elemento fundamental de la historia de este periodo. Pero no entiendo. ¿El bloqueo? Sí, mientras unos países cambian, los otros se mantienen en el estado totalitario, porque han perdido la guerra unos y los otros no. ¿Por qué tarda tanto esta diferencia en influir en los partidos llamados del Este?
cambio el éxito el éxito de Alemania, pongamos por caso. El éxito... La superación de Alemania del... no creo que lo ha superado tanto. Digamos, no tan rápido, en cierto sentido. Por ejemplo, Tony Judd dice que realmente se empezó a hablar en el 68, cuando la rebelión de los estudiantes, el movimiento estudiantil, que pedían cuenta a sus padres y sus abuelos que habéis hecho. Y luego en toda su dimensión, el Holocausto, en los años 2000, dice Tony Judd. Por otra parte, ¿por qué prosperó la Alemania Occidental? ¿Y por qué ellos aceptaron tan rápido la cultura, la democracia liberal y todo? Y que se hicieron como una democracia entre las democracias consolidadas. Bueno, yo creo que había también un factor importante, es que detrás del telón de acero era el oso. Estaba el oso ahí. O sea, la alternativa eran los rusos. Y por eso hay que apoyarse en lo que dicen los norteamericanos. Además eran derrotados. Jaspers, que es un antinazi, decía que cuando opinaba en su libro La culpabilidad alemana, decía que ahora no tenemos derecho de hablar y tenemos que obedecer a los mandos de ocupación. Jaspers, un demócrata y un antifascista. Qui s'incorpora a la conversa? Qui comença? Aquí. Muchas gracias por la intervención. Yo hay un elemento que me cuestiono, ¿no? Me pregunta o me preocupa, es en el caso de Rusia, teniendo en la cabeza, o sea, como primer mandatario, un personaje como Putin, en el cual, bueno, pues un poco ya ha hecho usted una cierta descripción, pero es que detrás de sus obsesiones o de sus objetivos podemos ir todos, ¿vale? Entonces, un poco mi pregunta es, ¿cómo puede ser que en un país como Rusia, fruto de ese comunismo que ya yo creo que ya no es tan comunismo y que ha entrado pues un cierto capitalismo, sobre todo en según qué niveles, cuesta tanto combatir a personajes como este señor? Ya sé que tiene un elemento disuasorio enorme, que todo el que piensa como él está en la cárcel, pero esto, la sociedad y Europa tras nosotros, a veces me pregunto cómo podríamos, no sé si combatir es la palabra correcta, o cómo podríamos actuar ante situaciones como estas de personajes, ¿no?, totalitarios que nos pueden arrastrar a todos. No sé si me explico. Sí, bueno, la consigna es lo de Navalny, que no tengáis miedo, pero no es fácil. Y yo diría que hay que tener los ojos abiertos desde el comienzo, para que no sea demasiado tarde. Esa es la única cosa que puedo decir. Y que se puede, si se habla en general de los países, para que nos... Y bueno, ahora ya estamos en una situación peligrosa que viene desde la extrema derecha y que está en auge por todas partes. Tras la Segunda Guerra Mundial, Thomas Mann y Camus, de manera independiente uno del otro, decían que el fascismo ha sido derrotado, pero no ha muerto. Y podrá volver más tarde en otras formas. Y ya estamos. Bueno, también podría ocurrir eso con el comunismo. Pero ahora el problema, el peligro para la libertad son esos populismos de extrema derecha, y estamos en esa situación y hay que movilizarse y no ser indiferente a eso.
En esto que dices probablemente hay un factor muy importante, que es que por un lado el tiempo que ha pasado y por tanto la lejanía de la memoria, digamos. Sí, también. Populismos de extrema derecha pueden colar más fácilmente. Sí, ¿no? sí, también. Eso es importante. Hola, buenas tardes. Gracias por la explicación. Bashim, yo quería preguntar más concretamente sobre Albania. Y has dicho una frase que he encontrado por esto he hecho mi pregunta, es porque no existe el sentido del bien común. O sea, es muy débil, diría. O que es débil. Sí. Y esto en un momento como el actual, en que la propiedad privada vuelve a estar privada. Y, o sea, ¿cómo se combate el autoritarismo del líder máximo? El autoritarismo del líder actual, ¿cómo se combate? ¿Cómo se combate? Pues la reacción es bastante escasa, porque la oposición, digamos, el partido principal de la oposición ha hecho las cosas incluso peor. O sea que la gente no ve alternativa, y también hay que la gente está desilusionada de la política, y en una encuesta que se hizo solo 30% se interesan por la política, al 70% no les interesa. Es que es un país tan bonito, ¿no? Sí, eso es verdad. Que el bien común ahora es muy importante. Es muy bonito, sí. Es importantísimo. Bueno, hay movimientos también para la defensa del medio ambiente, pero son pequeños. Gracias. Hola. Bueno, todo lo que creíamos se viene abajo como un castillo de naipes, ¿no? Y a mí, yo me pregunto, ¿cómo fue tan buena la propaganda que aquí, en Occidente, nos creímos que el comunismo, el socialismo, era más igualitario respecto a la mujer, era más solidario, más emancipador? Era, bueno, en Europa, Sartre, muchísimas personas lo defendieron, ¿no? Entonces tuvo que haber, algunos estamentos conocerían la realidad de lo que estaba pasando allí, ¿no? Pero fue muy buena la propaganda para creer que versus el capitalismo, el socialismo era mucho más solidario, apoyaba más al tercer mundo, defendía en África a estas llamadas del tercer mundo. No sé, estos son los recuerdos que yo tengo, ¿no? Entonces, pienso que igual habría que comparar totalitarismos en el contexto y para que no queden tan desenfocados y tan horriblemente tratados, ¿qué pasaba con los otros totalitarismos? Por ejemplo, en Sudamérica, ¿no? ¿Eran igual de crueles? No sé, bueno, sí, básicamente esto. Estoy como bastante descolocada. Sé que esa es la realidad, que la fuimos conociendo y que esa era la realidad, ¿no? Pero bueno, yo lo encuentro tan cruel que me extraña, ¿no? Bueno, hay una obra de la peste de Camus, hay un epigrama que cita él, y dice que no se puede comparar una prisión con una otra. Pero bueno, aquí en Occidente, aunque había noticias de los procesos, de las purgas de stalinistas en los años 30, la gente creía que eso es propaganda imperialista. Si lo decían los trotskistas, se dice que ellos son al servicio del imperialismo, etcétera, que eran una minoría los trotskistas. Y lo mismo cuando Tito denunciaba. Importante era cuando surgió desde Kremlin en 1956, que Khrushchev mismo denunció los crímenes de Stalin, pero se quedó en medias y no explicó por qué ocurrieron eso. Es solo
por casualidad, por una persona allí. Entonces, y había comunistas que ese era en contra de la ideología comunista, que trata de ideología marxista, que trata de explicar las cosas con factores estructurales. Bueno, pero había ese bloqueo. Y una cosa que hizo, que influyó en cambiar las cosas, por lo que yo conozco, yo no he vivido aquí, pero por lo que he leído, es la publicación del Archipiélago Gulag de Solzhenitsyn. Y eso cambió mucho, sobre todo en los intelectuales aunque había antes Bertrand Russell o George Orwell que habían denunciado los crímenes stalinistas, decían que son agentes de la CIA. Pero cuando eso de Khrushchev fue y luego el libro de Solzhenitsyn y todo. Y la primavera de Praga también. Respecto a Sudamérica, bueno, el totalitarismo allí en Sudamérica fue posterior, desde luego, pero casi peor que se haya permitido, ¿no? Bueno, fue una barbarie. Es otro tipo de dictadura, diría yo, de dictadura militar. No era dictadura ideológica, pero no haría comparaciones en términos de crueldad. Y es que estaban con el apoyo de los Estados Unidos. Y eso creaba la enemistad con la Unión Soviética, creo, que hacía más creíble la propaganda soviética, creo yo, en América Latina. Yo creo que una de las singularidades del totalismo contemporáneo es conseguir la trascendentalización de la política sin apelar a circunstancias sobrenaturales, que es como se hacía antes. Antes las dictaduras emanaban de lo teológico. Sí. De pronto dejan de emanar de lo teológico, como si hubiese una construcción de la realidad que se podía convertir en imperativo absoluto. Pues es lo que dices en tu libro, la izquierda necesaria, que los regímenes basados supuestamente sobre la ciencia, historia como ciencia o la biología, digamos, a base de ello que eran los amos de la verdad y que lo imponían a los demás. Y también Claude Lefort dice algo, que aquí es la distinción entre la tiranía moderna, que es el totalitarismo, con las tiranías anteriores, premodernas, que desaparece la dimensión simbólica, digamos, el lugar vacío del poder. Y el dictador es el pueblo, y la identificación, y que ellos, y es en las condiciones de la soberanía del pueblo, que no lo negaban ni los comunistas ni los nazis en su discurso. Entonces ellos son el pueblo, el dictador es la encarnación del pueblo, y por eso no hay una referencia trascendental, es inmanente, digamos. Incluso es, yo diría, doblemente inmanente en el sentido de que Claude Lefort, de la dimensión simbólica de Claude Lefort, que queda en lugar vacío, eso sí, ya no existe en el totalitarismo. Es el pueblo mismo, digamos. Más cosas. Vale, gracias. Más que preguntas, tengo algunos comentarios sobre lo que has dicho tú y sobre algunas de las preguntas. En lo que has dicho, Bashkim, en relación con la diferencia del comunismo entendido como el comunismo soviético y los comunismos que había en Occidente dentro de un sistema pluralista de partidos, estoy de acuerdo. Hasta cierto punto, no creo yo que todos los partidos comunistas, incluso entre los más importantes europeos, hayan tenido un papel tan destacado en la construcción de la democracia. Por ejemplo, en el caso francés, que es el que yo conozco muy bien, el Partido Comunista francés ha tenido históricamente un papel más que problemático y contestado,
por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial y con la ocupación en Francia, el Partido Comunista francés no se destacó en absoluto en la construcción y en el liderazgo de la resistencia, sino que más bien durante el primer tiempo hubo intentos del Partido Comunista francés de llegar a un mínimo de acuerdo de statu quo con el régimen, con los ocupantes nazis, para que no les prohibieran, y hay incluso una visita del director de l'Humanité, el órgano del Partido Comunista francés, una visita del director de l'Humanité a las autoridades nazis en París para ver si pueden seguir saliendo, si les dan la autorización. Y no es una casualidad que el gran líder de la resistencia francesa haya sido de Gaulle y no algún otro líder de la izquierda. Tampoco en la guerra de Argelia. El partido, volviendo a la resistencia, varios comunistas franceses se unen a la resistencia, pero a nivel puramente individual. El Partido Comunista como tal no llama a la resistencia más que pasado un tiempo. De la misma manera, en la guerra de Argelia, el Partido Comunista francés en absoluto apoya de forma clara la resistencia de los argelinos durante la guerra. A lo que tú preguntabas, Josep, a Bashkim en relación con qué es lo que queda después de estos regímenes totalitarios. Como ha dicho Bashkim, la mentalidad es importantísima, y esta mentalidad es una mentalidad, a pesar de lo que pudiera parecer, una mentalidad individualista, no colectivista. Es que no hay que confundir hábitos colectivistas que te vienen impuestos por el poder, porque no tienes más remedio que eso, en el trabajo, en las tiendas, que no es lo mismo que tu mentalidad. Y al contrario, lo que yo he conocido y he vivido de gente, y conozco de gente que lo ha vivido, lo que eso desarrolla es un sálvese quien pueda, uno mismo, su familia, sus amigos más íntimos, a estos los ayudamos, los demás que se arreglen entre ellos mismos. Entonces, esta mentalidad es muy individualista y por consiguiente, efectivamente, no hay una cultura política, mejor dicho, hay una cultura política que y que ha dejado un pozo que es completamente hostil, digamos, a la idea o refractaria a la idea del bien común, de la acción colectiva, de unirse para conseguir cosas juntos ante una injusticia o lo que sea. Disculpad. ¿Por qué Alemania cambia de una forma tan importante? Tienes razón, Bashkim, que Alemania tardó en asumir de forma muy clara, pública, el pasado nazi, y en esto Ton Jude tiene razón. Hasta el 68 más o menos no se empieza a hablar claramente de esto hasta que los jóvenes empiezan a exigirlo. Pero sí que a nivel social y político hay un cambio fundamental, y el paso por los juicios de Nuremberg es importantísimo. Marca una catarsis colectiva que no se ha producido en ninguno de los países excomunistas, y sobre todo porque en esos países excomunistas ellos no eran responsables de ese régimen comunista, sino que les fue impuesto por aquellos que tendrían que pasar ahora por esa catarsis colectiva, y que es Rusia. Y Putin, hay que abrir los ojos, como dice Bashkim, porque es verdad que el peligro principal para nosotros en la Unión Europea es aquello que nosotros mismos generamos dentro de nuestras sociedades, y que son, por ejemplo, en este caso la extrema derecha.
pero yo creo que es este factor endógeno y el exógeno es desde luego la Rusia de Putin, entre otras cosas porque está alimentando a estos partidos de extrema derecha, los está apoyando de todas maneras posibles. Lo que creo que es un problema que nos podemos encontrar es que ahora suframos las consecuencias de una democracia sin enemigo. Exactamente. Este es uno de los problemas que nos totalmente de podemos acuerdo. encontrar. Més coses, sisplau. No, yo diría una cosa sobre el Partido Comunista francés. El primer año de la ocupación no, pero después fueron importantes. Por lo menos tan importantes como los réseaux gaullistes. Y también después, aunque fueran muy relacionados con Moscú, y si te acuerdas, no es por nada que a Georges Marchais, que era hasta cierto punto stalinista, digamos, dijeron que Y Argelia es otra historia luego. No he hablado de colonialismo, no he entrado en ello. Ya acabando un poco, ¿no? Pero tú que has vivido esta experiencia desde dentro, ¿cuál era el universo mental de la vida cotidiana en Albania? El ciudadano, porque el ciudadano, bueno, estaba allí, más o menos sobrevivía. ¿Cuáles eran sus referencias, de qué se hablaba en casa, digamos? Depende. La gente tenía, por ejemplo, en casa, la gente tenía miedo de expresarse, los que no, que estaban en contra del régimen, que tenían reservas, etc., no hablaban frente a sus hijos cuando eran pequeños, porque quizás los delataron sin querer. Podrían decir cosas en la guardería, eso era que guardarse. Y sí, lo que has mencionado tú, el aislamiento, había una atomización de la sociedad en ese sentido, porque para tener miedo el uno del otro, para no dilatarse. Y eso creaba una manera de sobrevivir, era el humor. Y había muchos chistes que se contaban, también chistes políticos, que era parte del folclore. Pero de qué hablaban, de todo tipo de cosas hablaban las personas, pero en la política se guardaban mucho, ni había mucho miedo. ¿Y lugares de vida comunitaria abundaban? Era la familia, sí. Luego bares, deportes, esas cosas, playa. Poca cosa para el ocio, pero había una cierta vida comunitaria, amistades y todo eso. Molt bé, si no hi ha res més, ho deixem aquí. Moltes gràcies, Bastien.